Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 5 versículos del 38 en adelante. Mateo capítulo 5 versículos del 38 en adelante. Ahí tendremos entonces la meditación de la palabra del Señor. Mateo capítulo 5 versículos 38 hacia adelante. Pues vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué más? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45, para que seáis ¿qué? Hijos de ¿quién? De vuestro Padre que está ¿dónde? Que hace salir su sol ¿sobre quién? ¿Y quién más? Y que hace llover ¿sobre quiénes? Justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Vamos a leer todos el verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tú nos explicas cómo debemos vivir y cómo debemos relacionarnos con los demás. Señor, aunque sabemos que el mundo tiene un mensaje distinto, nosotros aquí estamos para obedecerte y para seguir lo que tú nos dijiste y lo que tú nos prescribiste como nuestro modo de vida. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a recibirla y obedecerla, porque en ella encontramos gozo en nuestras vidas y somos bienaventurados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema: el estándar de Jesús para relacionarse con los demás. ¿Ok? El estándar de Jesús para relacionarse con los demás. Tú y yo tenemos gente a nuestro alrededor. Jamás Dios dijo que seamos islas, o sea, nos separemos de los demás. Vamos a estar relacionados con personas. Quieras o no, gente va a estar a nuestro alrededor. Tendremos prójimos que están cercanos a nosotros y muchas veces pues tenemos que saber cómo relacionarnos con ellos. Ahora, leí que este actor y comentarista Will Rogers, y humorista, hacía muchos chistes, dijo una vez: nunca he conocido a un hombre que no me cayese bien, nunca, todos me han caído bien. Ahora probablemente usted estará diciendo, es que este hombre no conoce a tal, no conoce a mi esposa, perdón, no conoce a mi esposa, no conoce al que yo conozco, ¿verdad? Y probablemente eso está pasando por tu mente, es que él no conoce a esta persona, ¿verdad? Evidentemente, hermanos, quizás para nosotros esa no sea una realidad. Nosotros vemos en nuestras vidas que hay personas con las que tenemos que lidiar. Muchas de esas personas nos han traicionado, han hablado mal a nuestras espaldas de nosotros, han hecho cosas que quizás nosotros ni siquiera nos hemos enterado. Algunas personas se han divorciado de otras. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos amarlos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Las Escrituras nos enseñan que debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Diga enemigos. Bueno, la pregunta es ¿cómo? Porque cuando solamente pensamos en aquellas personas que quizá nosotros nos es difícil
verlas o saludarlas o tan solo pensar en ellas, uno dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo voy a poner en práctica esta palabra? Porque escapa a nuestras posibilidades. Bueno, justamente no se lo pide a una persona del mundo, se nos lo pide a aquellos que somos seguidores de Jesucristo y a aquellos que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Me explico? O sea, tú y yo en nuestras fuerzas no podríamos hacerlo, pero en las fuerzas del Señor sí podemos hacerlos. ¿Qué dice la Biblia acerca de amar a nuestros enemigos? ¿Tienes enemigos? ¿Tienes personas que no te caen bien? ¿Tienes personas a las que tú no les caes bien? ¿Están viniendo esas imágenes de esas personas a tu mente? Bueno, probablemente, gracias Francisco, Dios te bendiga, te guarde, que tengas muchos nietos. Probablemente dirás, oh, esto no se va a poder, ¿no? Pero qué interesante, el mundo que te dice revancha, venganza, toma represalias, ¿verdad? Ese es el mensaje del mundo. Pero hermanos, eso no debemos hacer nosotros. No podemos vivir con ese eslogan de no te enfades, véngate de esa persona. No, Jesús explica bien en esta porción bíblica lo que tenemos que hacer. Quizás sea la parte más conocida de la Biblia o del Sermón del Monte, pero déjame decirte, muy pocos comprenden lo que hemos leído. De hecho, es un pasaje que ha hecho que mucha gente se aleje de la Biblia. Simplemente no creen lo que está ahí. Se alejan de las Escrituras. Piensan que es poco realista, que es irrelevante para nuestra cultura. Pero nada más lejos de la realidad. En este pasaje Jesús nos habla sin rodeos de cómo tratar a nuestros enemigos. Por ejemplo, Él dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué dijo Jesús? No resistáis al malo. Al que te abofetee en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Entonces, ahora, quiero especificarle que esta no es una constitución de los gobiernos. Esto es para nosotros los creyentes, para las personas, para los seguidores de Jesucristo. Es nuestro manual personal de conducta para relacionarnos con los demás. Las leyes de los gobiernos no están basadas en esto que vemos aquí. Es un reto para nosotros. No es tampoco que si yo hago cada cosa voy a ir al cielo. No, nosotros hemos recibido la salvación por la fe en Jesucristo. Pero ahí no queda todo. El Señor nos pide un estilo de vida, una conducta y cómo nos debemos de relacionar con los demás, ¿no? Ahora, los fariseos tenían su estándar de conducta. Ellos se fijaban en lo externo. Aunque no estaban mal en algunas cosas porque aludían a la ley, sí su corazón, ellos no se preocupaban por lo interno. Podían que, como hemos leído y hemos visto en domingos pasados, la ley decía de que, por ejemplo, no debías matar, ¿no? Ellos no mataban, pero sí, ¿qué hacía? Odiaban a una persona dentro de sí. El Antiguo Testamento decía, no te acuestes con el compañero de otro. Jesús dijo, ni siquiera pienses en acostarte con la compañera de otro. O sea, Jesús está apelando a lo interno, al corazón, a las actitudes de nuestro corazón. Bueno, la ley decía en el Antiguo Testamento, no tomarán represalias excesivas, no se exagerarán en sus actos de justicia. Jesús dijo, no tomarán represalias en absoluto. Ama a tu enemigo y ora por ellos. Entonces, cuando uno lee esto, tiene que entender las palabras de Jesús. Para eso voy a pedirles que miren en la pantalla, porque tengo que hacer algunas distinciones, algunas diferencias importantes, que a veces, por no entenderlo, lo que voy a decir, malinterpretamos las Escrituras. Por ejemplo, la primera diferencia, tenemos que ver la diferencia entre venganza y justicia. Venganza y justicia. La venganza es mi deseo de hacerte daño por haberme hecho daño. Esa es venganza. La Biblia dice que debemos renunciar a nuestro derecho de venganza. No te vengues. No es de creyentes, de seguidores de Jesucristo, que somos parte del reino, buscar la venganza, la represalia. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 19? Pablo escribió,
Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar ¿a qué? ¿A qué? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, ¿usted cree que Dios puede ajustar cuentas mejor que tú? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, Dios va a hacer mejor trabajo que tú y yo. Nosotros no podemos ser jueces justos, pero Dios sí se va a encargar de esa situación que ha pasado en nuestras vidas. Así que, hermanos, no busque venganza, no se vengue, no le conviene. La Biblia dice no lo haga. Ahora, una cosa es venganza y otra cosa es justicia. La justicia es el pago que Dios, o a veces Dios obrando a través de otros, puede exigir a quienes han hecho daño. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos renunciar a la venganza, pero no a la justicia. La Biblia dice en Isaías capítulo 1, versículo 17, busca la justicia. ¿Sabes por qué hay tanta injusticia en este mundo? Porque la iglesia se calla con tanta injusticia. Y cuando los hombres buenos callan, cuando los hombres malos hacen algo, no solamente se callan, sino son cómplices de la injusticia. ¿Me explico, hermanos? Una cosa es venganza, otra muy distinta es justicia. Renunciamos a nuestro deseo de venganza, pero eso no significa que renunciemos a nuestro deseo de justicia. Se tiene que hacer justicia, porque si no viviríamos esta vida con tanta injusticia a nuestro alrededor. En segundo lugar, la segunda diferencia es entre individuos y gobiernos. No es lo mismo lo que se le pide a un individuo o lo que la Biblia se le pide a un gobierno. No es lo mismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, aquí Jesús se está refiriendo a nosotros como personas. ¿Cómo debemos de tratarnos nosotros en relación a los demás? La tercera distinción es entre derechos y responsabilidades. Muy importante. Lo que el Señor nos está diciendo en su palabra es que tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos, mas no nuestras responsabilidades. Tenemos responsabilidades y no podemos eludir esas responsabilidades. ¿Dónde aprendemos esto? Jesús es nuestro modelo. Él renunció a sus derechos siendo hijo de Dios. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 7. No se limiten a velar por sus intereses personales, sino también por los intereses de los demás. Dice, tened en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué dice? Despojó a sí mismo. O sea, Jesús renunció a su derecho como Dios para venir a satisfacer nuestras necesidades. ¿Me explico? O sea, Él decidió renunciar a sus derechos temporalmente para beneficio de nosotros. Igual tenemos que hacerlo nosotros. Muchas veces nos va a tocar renunciar a nuestros derechos, pero no nuestras responsabilidades. Su responsabilidad es cuidar su familia, ¿sí o no? Si alguien viene a atentar contra tu familia, tu responsabilidad es cuidarla. No puedes renunciar a eso, a tu responsabilidad de cuidar a tu familia. Jesús nos pidió que hiciéramos esto, renunciar a nuestros derechos. No encuentras en la Biblia que renunciemos a nuestra responsabilidad. Frente a una amenaza latente, contra un atentado, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y protegernos. Ahora, ¿cuál es entonces el estándar de Dios para relacionarnos con otros, especialmente con nuestros enemigos? ¿Tu estándar cuál es? ¿Es el de los fariseos, de los escribas, o es el de Jesús, o es el de Dios? Pastor, no sé. La verdad, yo lo único que sé es que no sé nada. Bueno, puede ser eso. Para eso está la Escritura, para entender cuál debe ser nuestra manera de actuar, cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Bueno, Jesús dijo, en primer lugar, escucha, que debemos renunciar a nuestros derechos y no tomar represalias. En otras palabras, número 1, negarse a tomar venganza
y renunciar a nuestros derechos. La Biblia nos prohíbe tomar venganza. No te tienes que vengar, por favor, entiéndalo, porque a veces hay conflictos y pensamos que nuestra labor es vengarnos y hacerle pagar a la persona lo que me hizo. Y buscamos con sed de venganza hacer que la persona pague por lo que hizo. Y déjeme decirle algo, vamos a ir en contra de lo que Jesús dice en su palabra. No sirve, no ayuda y al final termina dañándonos a nosotros. Ahora, ¿por qué dijo Jesús esto? Recuerde, Jesús dijo, has oído ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado usted esa expresión? Ojo por ojo, diente por diente. Porque así se enseñaba en el tiempo de Jesús. Se apelaba a la ley, donde decía que tenía que aplicarse la justicia de esta manera, ojo por ojo, diente por diente. Algunas constituciones, estados jurídicos de algunas naciones toman este punto. ¿Saben por qué? Porque esto evita pagos excesivos. O sea, mantiene un balance entre el crimen cometido y el castigo. ¿Me explico? O sea, lo que Moisés dijo fue así. Él fue al directo, ojo por ojo, diente por diente. Ahora, eso existía antes de la ley de Moisés, la ley de Talión. Existía eso antes, donde se hablaba de este código. En el código de Hammurabi incluía esta ley. Decía, si un hombre ha causado la pérdida del ojo de una persona, su ojo también tiene que perderse. Si ha destrozado el miembro de un hombre, se le destrozará también ese miembro. Pero no se le podía destruir más de lo que, o no se le podía quitar más de lo que la persona había tomado. ¿Me explico? O sea, esta ley protegía que debía haber que un balance. Muy importante, eso a veces no lo consideramos. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, tiene que haber un balance. No puede ser la pena mayor de lo que se ha cometido. Bueno, Jesús dijo, señores, yo soy el Mesías, yo estoy aquí para darle el verdadero valor de la ley y ustedes han oído que debe ser lo siguiente, ojo por ojo y diente por diente, ¿ok? Pero Jesús dijo, él continuó, os digo que no resistáis a una persona malvada. No solamente el Señor dice, no tomes represalias excesivas, no tomes represalia alguna. No te vengues, no lo hagas. Eso es lo que el Señor trataba de decir. Entonces, Él puso esta ley de Talión de una manera en la cual nosotros no tenemos que utilizarla. Los fariseos la usaban mucho para justificar sus actitudes de odio y de venganza. Jesús dice en Mateo 5:39, mira su Biblia, dice, os digo que no resistáis a una persona malvada. No solo no debes tomar represalias excesivas, sino que no debes buscar represalias en absoluto. Cuando alguien nos hace daño, debemos negarnos a tomar represalias. ¿Estoy explicándome bien, hermanos? Niégate a eso. Jesús dijo, no busques pagar mal por mal. Ya no lo hagas, no lo tienen que hacer. Eso no corresponde a mi reino de amor y de justicia. ¿Ok? Dice la palabra, resistan al malo. ¿Qué es resistir? La palabra resistir significa oponerse o no dejarse o buscar venganza en contra de alguien que ha lastimado. O sea, el amor, como se ilustra en la respuesta de Jesús, cuando estaba siendo crucificado, Él no responde el mal con mal, sino que absorbe con su amor y elimina el odio. Las enseñanzas de Jesús aquí no invalidan las prácticas judiciales. Muchas veces estas son necesarias frente a crímenes que se cometen, pero no aplica a nosotros como personas. Tampoco implica que uno debe tomar medidas, hermanos, para dejar que hagan con uno y atenten con nuestras vidas. Tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. Entonces, lo que prohíbe aquí Jesús es buscar que nos venguemos. El deseo y la acción de herir a otro con el propósito de desquitarme, de hacerle pagar por el daño que me hizo.
Lo que se expone aquí, hermanos, es la hipocresía de los fariseos de usar la ley para justificar acciones y actitudes que la ley prohíbe en realidad. Quiero que mire lo que dice acá Isaías capítulo 1, mire. Por favor, si me lo puede poner el siguiente slide. Busca la justicia, reprende al despiadado, defiende al huérfano, aboga por, ¿qué dice? Por la viuda. O sea, renuncia a tu derecho, no te vengues, no tomes represalias, pero eso no significa que no busquemos que se haga justicia. La justicia es importante. Ahora, Jesús nos da a continuación, muy interesante, 4 ejemplos de no tomar venganza. Y estos ejemplos quizás usted no los había entendido, pero quiero explicárselos. Vamos a la Biblia, en Mateo 5:39. El ejemplo de la famosa bofetada. Si te pegan en una mejilla, ¿qué dice? Pon la otra, ¿verdad? ¿Cuántos les cuesta hacer eso? Levante su mano. Muy bien. Todos, 2 nomás le cuesta, los demás ponen la otra mejilla. Hermano, dése la vuelta, póngale la otra cara, la otra mejilla, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado, verdad? Este ejemplo, el ejemplo de la bofetada. Vamos a leer el versículo 39. ¿Qué dice? Pero yo digo, no resistas a la persona mala. No te vengues, no la resistas. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Qué está tratando de decir Jesús? Por eso es importante entender el contexto. ¿Sabes que Jesús estaba explicando esto tomando el ejemplo de lo que muchas veces se hacía con los judíos? Los soldados romanos, incluso los amos de esclavos, tenían esta costumbre. No quiero pedir a alguien que venga adelante porque no quiero practicar con esa persona, ¿verdad? Pero básicamente no le daban una cachetada bien dada, ¿verdad? ¡Pah! No, sino lo que está diciendo aquí, que esa persona te da el verbo dice que te da una cachetada con el dorso de la mano, o sea, de esta manera, como diciendo que tú no vales, tú no sirves, tú eres menos que yo, así no, ¡pah! ¿Verdad? Entonces Jesús dijo, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. En otras palabras, no devuelvas ese insulto. No tanto tiene que ver con la acción física de la cachetada, tiene que ver con la actitud con la que te están tratando. ¿Alguna vez a ustedes le han tratado de esa manera? Tú eres poca cosa. No te lo dicen, pero a veces te han tratado de esa manera, te minimizan, o hay gente racista que te trata como, tú eres poca cosa, ¿no? No lo dice así, pero lo dice de otra manera. Te están dando, ¿qué? Una pequeña bofetada, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Da la otra mejilla. O sea, no le devuelvas. Mire, no está diciendo que los cristianos somos débiles, somos pusilánimes, somos personas que se puede hacer con lo que quiera con nosotros. No, lo que está diciendo Jesús es, tenemos tanto control y dominio propio en nuestras vidas que no vamos a responder de la manera como nos están atacando. En otras palabras, este ejemplo dice, no me pondré igual a ti insultándote, no lo haré. ¿Está entendiendo, hermano? No voy a hacerlo. Si tu pareja te insulta, te trata de una manera incorrecta, no te pongas al mismo nivel. Tú también tú eres un tal por cual, y empezamos poniéndonos históricos o histéricos. Los dos. No lo hagas. Jesús dice, no lo hagas. No te rebajes, no te pongas al mismo nivel. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. ¿Está entendiendo? Ese ejemplo nos dice eso. Ahora, él da un segundo ejemplo. El ejemplo de la corte legal. Mire qué interesante, en el versículo 40 al 41. Lea conmigo, hermano. Dice, al que quiere provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, ¿qué está diciendo Jesús aquí? En lugar de pelear con un oponente en la corte, dale lo que busca. De hecho, dale más de lo que pide. La idea aquí no es tanto evitar litigios, a veces tendrán que llevarse a cabo, sino más bien Cristo dice que debemos actuar con generosidad, con una actitud amable hacia toda la gente.
Ahora es interesante, la túnica era lo que la persona tenía dentro, era como un cobertor interno y era hecho de algodón o lino. La capa cubría externamente y a veces una capa de una persona le podía servir incluso para abrigarse, acostarse, ¿verdad? Cubrirse con esa capa, ¿verdad? A veces se solía hacer. Entonces, la ley decía, quítale todo menos que la capa. La capa no. Jesús dijo, si eres creyente, si me sigues, si estás dentro de mi reino, entrégale también la capa. Abochórnalo, dándole más de lo que esa persona podría recibir. Tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A renunciar a nuestro derecho a la propiedad muchas veces. Jesús estaba advirtiendo que un enfoque excesivo en mantener nuestros derechos puede desplazar a Dios en nuestras vidas, puede perjudicar nuestro testimonio. Hay momentos en los que tienes que estar dispuesto a renunciar, dispuesto a tener las cosas en las palmas de las manos. Hermanos, de entregue, Dios no lo va a dejar, Dios no lo va a abandonar, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger y usted va a hacer que esa persona se avergüence por su generosidad. Eso es lo que está tratando de decir Jesucristo. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Dice Pablo, 12, 20 y 21. Creo que está ahí adelante, si me lo pueden poner. Ahí está. Mira lo que dice. Dale de comer a tu enemigo si está hambriento. ¿Verdad? Empáchalo, dale de comer más, toma más, toma, bendícelo, dale de comer, dice Pablo. Y si tienes sed, ¿qué hacemos? Dale de beber. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él dice, dale de comer, dale de beber. El mundo que te diría, mátalo de hambre. Y si tiene sed, que se ahogue sin agua. Pero Jesús dijo, nosotros no actuamos así. Si tiene hambre, dale un platito, dale 2 pupusas, 3 dale mejor. Y si son las grandes, mejor, las locas. Dale. Y si te dice, ay, como que me quedó un espacio, dale 3 más. Dale. Tengo sed, dale horchata. Dale un api. ¿Apis o api? Api. Dale una chichita morada. Ay, como que, dale otro vaso y dale más hasta que no aguante. Ay, sí dice Pablo, dice. Pero ¿por qué razón dice? Así, ¿qué dice? Se avergonzará de lo que te ha hecho. Porque ¿qué va a pensar esta persona? ¿Cómo puede ser que si yo le echo mal, él me pague con bien? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso está diciendo Jesús, eso es lo que está diciendo Pablo. No dejes pues vencerte por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. ¿Cuántos quieren hacer el bien? Hay pastores hay mucha gente en este mundo que hace el mal, déjalos. Y si te han hecho mal, haz el bien con ellos. Se van a avergonzar, se van a ruborizar por el bien que estás haciendo con ellos. Cuando te niegas a tomar represalias, en cambio, haces algo amable por tu ofensor, déjame decirle, eso le duele. Esa es una manera de traer ¿qué? Convicción y arrepentimiento a la vida de un no cristiano, de un enemigo. Pero Jesús usó este ejemplo para enseñarnos que este es el ejemplo que dice, seré generoso y desprendido. ¿Ok? Jesús dijo, tenemos que estar dispuestos aún a renunciar a nuestro derecho de autonomía. Ahora, él usó otro ejemplo, el famoso ejemplo de la extra milla. Diga extra milla. ¿Alguna vez te han dicho, ¿por qué no haces la extra milla? ¿A cuántos le han dicho eso? ¿Alguien ha hecho acá la extra milla en algo? Pucha, poquitos. Este mensaje es para ti, ¿eh? Porque el Señor dice que tienes que hacer la extra milla. Mira, vamos a verlo, aquí la palabra del Señor. ¿Qué dice? Vuelva conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 41. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ¿qué dice? Ve con el 2. ¿Qué está pasando aquí?
Recuérdate, los judíos tenían sus enemigos por excelencia. ¿Quiénes eran? Los romanos. Y los romanos eran abusivos. Y muchas veces ellos por ley tenían el derecho de pedirle a un judío, ¿sabes qué? Aquí está mi carga, mi armamento, mi escudo, las botas. Hazme un favor, llévamela 1 milla. Y un judío tenía que hacerlo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Si te pide 1 milla, llévasela 2. Haz la extra milla. Si tu jefe te dice, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que hacer, ¿puedes quedarte? Me quedo, sí, me voy a quedar. Voy a comprar pizza para todos los que se están quedando conmigo. Hacer eso es increíble y va a ser de un enorme testimonio para tu vida. Qué lindo sería que la iglesia hagamos la extra milla cuando se nos pide hacer algo. Pero no para cualquiera, sino ¿para quién? Para nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y este ejemplo nos dice, estoy dispuesto a dar la extra milla, la extra milla. ¿En tu trabajo te conocen como la persona que da la extra milla? ¿En tu casa te conocen como la persona que hace la extra milla? ¿Muestras tu amor haciéndolo? ¿O siempre estás contando el tiempo, verdad? ¿O siempre estamos contando lo que hacemos? Porque no estamos dispuestos a hacer más de lo que nos piden. Y si hacemos menos, mejor. Jesús dijo lo contrario. Hay otro ejemplo, el ejemplo de prestar. El ejemplo de prestar. Mira lo que dice Mateo 5:42. Dales a los que te piden y no des la espalda a quienes te piden prestado. Hermanos, este tercer ejemplo se saca de la práctica de dar y dar prestado. Si alguien, incluso tu enemigo, necesita algo de ti, que tiene los medios para proporcionarle, no lo niegues, sé desprendido, dalo. Y dalo de tal manera que no esperes recibirlo de vuelta, dice el Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, ten el dinero, ten lo que tienes, pero con una actitud de liberalidad, que si lo necesitas para bendecir a alguien, lo das. Mire, antes yo voy a hacer una confesión, ¿está bien? Diga, pastor, confiésese. Ahí sí, ¿no? Antes yo decía a las personas que pedían dinero en las calles, no le voy a dar, porque eso se lo va a gastar en vino, en cerveza, en alcohol, en cigarro, en drogas, y no voy a desperdiciar el dinero. Pero estoy empezando a cambiar. Y cuando hemos tenido oportunidad, le hemos dado a personas que están pidiendo en la calle. ¿Por qué? Yo digo, la Biblia dice yo debo dar. ¿Qué hace con ese dinero? Esa es responsabilidad de esa persona. Yo cumplo en bendecirla y en dar. Es un ejemplo que le estoy dando. Este ejemplo dice, renuncio a mi derecho de retener mi dinero. Entonces, para ir aterrizando, ¿cómo debemos tratar a nuestros enemigos? Jesús dijo que no solo debemos tomar represalias, negándonos a vengarnos, pero aún tenemos que hacer un paso más. Debemos amarlos y orar por ellos. No es fácil, pero Jesús lo dijo. No se lo pide a cualquiera, se lo pide a nosotros, sus hijos. Mira conmigo el final, Mateo capítulo 5, versículo 43. Vamos a leerlo, dice 44. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen, ¿qué dice? A sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. ¿Te es fácil eso? No, no es fácil. Definitivamente. Se cuenta el caso de Corrie ten Boom. Ella demostró esta clase de amor. Esta mujer estuvo en un campo de concentración nazi. Estoy hablando del año 1947. A ella la liberaron. 2 años después, ella estuvo en un lugar, coincidió que estaba ahí un soldado que estuvo en ese campo de concentración. Al final de su exposición, porque ella, gracias a Dios, pudo conservar la vida, este soldado se acerca a ella y le dice, escuché que usted estuvo en este campo de concentración. Sí, bueno, yo estuve ahí y yo fui un soldado ahí. Y me he arrepentido, me he hecho cristiano. Le pido perdón a Dios por todos mis pecados. Me he arrepentido de corazón. Y le extendió su mano y le dijo, ¿estarás dispuesta a perdonarme? Dice esta mujer que
extendió su mano, le tomó la mano y le dijo, sí, te perdono. Y dice ella que en ese momento una cálida brisa, una sensación profunda de gozo apareció inundar todo su ser, que la hizo llorar. Le dijo, te perdono, hermano. Lo grité del corazón. Y dice que se cogieron las manos por un largo tiempo el soldado y la prisionera. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos amar así? ¿Por qué debemos tener este tipo de amor? Pastor, ¿por qué? Jesús da la respuesta en la misma escritura, en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. En primer lugar, el amor nos hace semejantes a Dios. ¿Usted quiere ponerse del lado de Dios? Ame a sus enemigos, ame a esas personas. Y si tiene oportunidad para bendecirlas de una u otra manera, bendíguelas. Usted se hace semejante a Dios. Mira lo que dice Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz, Él da la luz. Él da luz de su sol tanto a quienes, a malos como a los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos. Nunca te pareces a Jesús tanto cuando amas y oras por tus enemigos. Eso es lo que hizo Jesús. ¿No es eso lo que hizo Cristo en la cruz? Cuando Él les dijo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué debemos amar así? Nos hacemos semejantes a Dios. Pero también, en segundo lugar, porque cuando amamos así, nos hacemos diferentes al mundo. Hacemos una diferencia. No somos como el mundo, no actuamos como el mundo. Jesús dijo en Mateo 5:46, mira lo que dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. O en otras palabras, si solo eres amable con la gente que te quiere o con la gente que es como tú, eso no tiene ningún mérito. A ella sí la saludo, mi amiga. A ella no. Hermanos, nos reímos, pero esas actitudes están en las iglesias. Hermanos que no se miran, hermanos que no se saludan, hermanos que se esquivan. ¿Por qué? Porque son, ¿qué? Enemigos. Jesús dijo no. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los demás y tú? Si solamente estás bien con tu amigo o con tu amiga. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora dice el versículo 47, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Hermano, Jesús nos llama a un nivel más alto. Él nos dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así termina este pasaje. Y este pasaje nos dice esta palabra perfecto, que la palabra de Dios aquí lo describe, es en griego teleleios, que significa haber logrado el fin o el propósito. Cuando tú te rehusas a la venganza, cuando tú bendices a las demás personas, tú estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, para tu vida. Hermanos, la conclusión es esta. Debería haber algo diferente en la vida de los discípulos de Jesús. Y con dolor digo muchas veces, ¿sabes por qué por qué la gente no viene a las iglesias? Porque las iglesias están como el mundo, divididos, están siendo enemigos, están maltratándose y están actuando como actúa el mundo, buscando venganza, obviando lo que dice la palabra del Señor. Es triste decirlo, que Dios nos ayude y que nos arrepintamos de corazón y le digamos al Señor, ayúdanos para hacer lo que dice tu palabra. Hermano, la vida en el reino será diferente a la vida en el mundo. Esta es la justicia suprema de la que habla Jesús. Entonces, ¿vemos esta diferencia en nuestras vidas? ¿Somos así o no? ¿O vivimos bajo los estándares del mundo o bajo el estándar del reino de Jesús? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tu palabra es clara, sin rodeos. Tú nos llamas, Señor, a hacer una diferencia en este mundo. Tú nos llamas, Señor, a no tomar venganza, aunque nos haya dolido, aunque haya sido difícil para nosotros, no somos los que tenemos que vengarnos.
Señor, ayúdanos a rehusarnos a la venganza. Señor, ayúdanos a amar aún a nuestros enemigos y orar por ellos. Señor, ayúdanos a ser esas personas que representan tu reino aquí en la tierra. Porque con el amor podemos, Señor, impactar a este mundo lleno de venganza, de odio y de maldad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.